Pues la idea de este taller es ver un poco cómo con algunos componentes muy básicos podemos crear una infraestructura bastante escalable utilizando componentes de Kubernetes. Soy Laura Morillo, trabajo como Tech Lead en SIGTAG, una startup de publicidad online en Madrid. Además, en mi tiempo libre también soy organizadora de GDG Madrid, donde tengo el rol un poco de Women Tech Maker Lead, que lo que hacemos es un poco también enfocarnos en intentar mejorar la diversidad en nuestros eventos a diferentes niveles. Y llevo trabajando, bueno, ya más de 11 años con diferentes tecnologías. Lo que sí es que principalmente he trabajado en la parte de desarrollo siempre, pero también siempre me ha gustado un poquillo y me ha gustado mucho el gusanillo de la parte de infraestructura. Lo que pasa es que es muy difícil el intentar estar a un nivel alto y el seguir los avances que van saliendo tanto en el desarrollo del software como en la parte de infraestructura, porque al final la tecnología avanza tan rápido que es imposible estar al día de todo en todos los sectores. Por eso cuando empecé a trabajar en SIGTAG hace ya casi 2 años y medio, me gustó mucho cuando empecé a conocer Kubernetes, porque incluso para la gente que tenemos más un background de desarrollo, nos permitía de una forma un poco fácil el ir entendiendo cómo poder montar tu infraestructura. En esta URL tenéis el taller que vamos a ir siguiendo. Y en los primeros pasos lo que vamos a necesitar es una cuenta de Google. ¿Por qué? Porque al final nosotros lo que vamos a hacer es jugar a crear un clúster de Kubernetes, que luego ahora pues iremos viendo un poco más detalle, y trabajar sobre él para desplegar una aplicación. Entonces, nosotros podríamos montarnos un clúster de Kubernetes en local, utilizando herramientas como Minikube, pero es bastante más laborioso y nos comeríamos todo el tiempo del taller solo posiblemente en intentar instalarlo todo y montarlo todo. Por eso la idea es que Google, tenéis aquí los diferentes pasos, usando su consola, cuando nos registramos por primera vez podemos pedir $300 de crédito gratuito. Entonces nos va a permitir jugar porque el coste del taller no pasa de los $2. Entonces vamos a poder jugar y aún así además os queda crédito para luego poder seguir haciendo cosas vosotros si queréis. Nos va a salir gratis y no vamos a tener que andar instalando mogollón de cosas en nuestro equipo, porque todo lo vamos a poder hacer entonces ya directamente en la nube. Por eso solo vamos a necesitar internet. ¿Tenéis todos la URL del taller? Por lo menos ahí están también descritos los pasos de cómo crear una cuenta, registrarse, pedir el crédito. Y el último paso que necesitamos para empezar ya es crear un proyecto. También pedí que os lo mandaran por mail, pero no sé si habéis podido seguirlos o no. Sí, yo no. Es que pensé que lo habíamos puesto en la web y luego me di cuenta que no. Después les dije, mail, porfa, que así sí puede. ¿Hay alguien que necesite un poquito de tiempo para hacer esto o podemos continuar? ¿Continuamos? Vale. ¿Cuántos conocéis Docker? Vale, hay gente que no. Vamos a hablar entonces un poquito, espero no aburriros a los que ya sí que lo conocéis, pero bueno, para dar un poco un overview a todo el mundo. Al final Docker es una herramienta de software libre que lo que nos permite, es open source, lo que nos permite es encapsular nuestras aplicaciones para poder instalarlas en diferentes sistemas. Nosotros, si por ejemplo estamos desarrollando una aplicación Node.js, o aquí podemos poner cualquier cajita, vamos a tener que coger nuestra aplicación y si la queremos instalar en diferentes servidores, vamos a tener que buscar la forma de preparar los diferentes servidores para que tengan las mismas dependencias instaladas, para que nuestra aplicación se despliegue en él. Y eso pues requiere un poco de trabajo, porque al final necesitas asegurarte de que siempre tus diferentes entornos están alineados y que contienen lo mismo y se crean de la misma forma, porque si no ya empiezas con problemas de uy, en mi equipo funciona. Entonces, lo que nos provee Docker es precisamente un contenedor para nuestras aplicaciones, de forma que nosotros lo que utilizaremos será una serie de pasos para generar esos contenedores y una vez tengamos ese contenedor ya creado, podremos llevárnoslo a diferentes entornos que el contenedor será el mismo. Sí. Una pregunta boba, ¿cuál era el SSID de la risa? Sí, sí, es Fundación Caja Círculo. Vale, muchas gracias. Por no entrar ahí.
Bien. Como somos poquitos, ¿me decís un poco a qué os dedicáis más? Brevemente, pues a lo mejor soy más de desarrollo, soy de diseño, soy de sistemas. Venga, rápidamente, como somos poquitos. Empecé en desarrollo, estuve muchísimos años desarrollando en S400, Sistema 38 y en muchos otros entornos, pero principalmente esos, como de IBM, vamos del ámbito de IBM. Y luego me pasé a sistemas y estuve muchos años siendo coordinador de sistemas informáticos de operaciones de una empresa de multinacional alemana para España. Vale, yo me llamo Marcos, trabajo en Turotera actualmente y bueno, realmente hacemos un poco hacemos de todo, o sea, tanto el desarrollo como la parte de los sistemas. Nosotros trabajamos con el hosting de DigitalOcean, entonces bueno, pues ahora mismo dentro de un mes o así van a activar la parte de Kubernetes también del servicio y bueno, pues me parece interesante, ya trasteado con Docker y demás y yo creo que al final tendremos a implementarlo también, entonces bueno, pues está echando ¿Por allí? Bueno, yo soy Silvia y me dedico principalmente al desarrollo de aplicaciones cloud a medida. Xenon Publicidad, que es un patrocinador de este evento, y sobre todo eso, desarrollo de... Exactamente lo mismo, sus compañeras, Xenon también y desarrollo de Vale. Yo soy Gabriela y con mis compañeras yo de diseño. ¿Por allí? Desarrollo. Full stack developer, o sea, todo combinado. Sí. A lo que te... Yo al revés, que yo empecé esto todavía con sistemas y estoy cambiando la masa de desarrollo. Yo he estado en desarrollo más de 7 años, como desarrollador, como analista, como arquitecto, y ahora estoy empezando en Machine Learning y me interesa este tema para escoger una plataforma de desarrollo. Trabajo muy relajado. Qflow. Luego si quieres hablamos sobre eso. Échale un ojo, te puede interesar. Entonces, vuelta al tema de Docker. A mí lo que me gusta es un poco hacer símiles con las cosas que yo conozco. Entonces, como yo soy más de desarrollo, me gusta un poco intentar buscar en qué se parece esta parte de Docker con la parte de desarrollo. Y cuando estamos hablando de Docker tenemos dos conceptos que son importantes y que necesitamos conocer. El concepto de imagen y el concepto de contenedor. El concepto de imagen al final va a ser igual que cuando estamos hablando en orientación a objetos, por ejemplo en programación, de una clase. Va a ser la definición de lo que tiene que hacer. Yo tengo mi clase que va a tener sus métodos y va a hacer una serie de cosas, pero es la clase, es solo la definición. A partir de esa clase yo crearé instancias. Pues de la misma forma, a partir de una imagen, yo crearé n contenedores que serán como las instancias de esa clase, esa imagen. Y lo único que vamos a necesitar para crear nuestra imagen y a partir de ahí los diferentes contenedores va a ser un fichero de texto que vamos a llamar Dockerfile. Ese fichero de Dockerfile lo que va a ser es como nuestra receta de cocina, donde vamos a poner los diferentes pasos que queremos que vaya siguiendo el sistema a la hora de poder generar eso que queremos que englobe dentro. Entonces, no es necesario que conozcáis ahora mismo un poco todos los comandos y las funciones que podemos utilizar, solo quiero que os recordéis un poco y que os quede en la cabeza pues cómo se hace. Lo que hacemos es, siempre nos basamos, igual que en desarrollo tenemos herencia, pues cuando estamos en Docker lo que hacemos es que nos basamos siempre en algún contenedor anterior, en alguna imagen anterior para generar nuestra imagen. Entonces partimos de una imagen base para empezar a añadirle cosas. Podemos hacer, pues, créame este directorio, cópiame los ficheros de mi aplicación ahí, instálame las dependencias y al final ejecuta cuando arranques este comando. Este tipo de cosas. Con lo que sí que quiero que os quedéis es que al final nosotros le tenemos que dar en este punto los diferentes pasos por los que tiene que ir pasando. Tienes que bajarte esto, tienes que instalar esto, ejecútame este comando y vamos a ser nosotros los que de esa forma vamos a dar forma, valga la redundancia, a lo que va a estar dentro. Una vez que tengamos ya nuestro fichero que describe los pasos que tiene que seguir, nosotros generaremos una imagen que igual que nosotros subimos nuestro código a un repositorio de código, subiremos nuestra imagen de Docker a un repositorio de imágenes. De forma que esa imagen ya estará disponible para que creemos los diferentes contenedores, las diferentes instancias de esa imagen
que irán a los diferentes entornos en los que queramos trabajar con él, que puede ser desarrollo, puede ser una preproducción, producción, etc. Sin embargo, nuestra aplicación rara vez se va a componer de una única pieza que la desplegamos y punto. Puede que tengamos una aplicación monolítica, pero incluso si tenemos una aplicación monolítica, posiblemente a lo mejor vamos a necesitar un cacheo con Redis. Vamos a necesitar un acceso a base de datos. Vamos a necesitar diferentes piezas que al final tienen que conectarse entre ellas. Y además, es raro que tengamos una única instancia de nuestra aplicación ejecutándose, porque a poco que empecemos a tener carga, ahí vamos a necesitar varias instancias. Entonces la cosa se empieza a complicar un poco más, porque ya no es solo yo genero mi contenedor y lo pongo en diferentes entornos. Cuando vamos a un entorno de producción, empezamos a tener diferentes necesidades que tenemos que buscar cómo solucionar. Y además está lo que yo denomino el efecto Pokémon Go, que viene a ser, yo espero que mi tráfico va a ser 1 por, en el peor de los casos creo que va a ser 5 por, y puedo preparar mi infraestructura para eso, pero resulta que lo petas, que a todo el mundo le encanta lo que has hecho y todo el mundo quiere usarlo y te encuentras con 50 veces el tráfico esperado. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos evitar no morir de éxito en esos casos? Para esas cosas vamos a ver cómo Kubernetes nos puede ayudar. Kubernetes es una herramienta que creó Google hace ya unos añitos, 4 creo recordar. Realmente Google la creó primero de forma interna, en base a su propia experiencia trabajando con este tipo de infraestructuras, y después decidió hacer una herramienta open source. Decidió abrirla a la comunidad para que la comunidad fuera quien siguiera desarrollando, siguiera trabajando y pudiera aportar muchísimo más para hacerla crecer mucho. Y realmente es una de las herramientas que a día de hoy tiene más comunidad y más desarrollo, no solo por parte de Google, sino por parte de otras muchas grandes empresas que están buscando aportar. De hecho, desde hace ya un par de años, ni siquiera es el propio Google el que lidera las releases que se van haciendo, sino que, dependiendo de la release, se nombra a una persona que va a ser la encargada, y puede ser de cualquier otra empresa también esa persona. Lo primero que vamos a tener con Kubernetes es un clúster. Un clúster no va a ser más que un número determinado de máquinas conectadas entre ellas, y dentro de ellas podremos ejecutar lo que nosotros queramos. Esas máquinas pueden ser máquinas virtuales, máquinas físicas, pueden ser hasta Raspberry Pi si queremos. Yo me he montado en casa un clúster de Kubernetes con Raspberry Pis. Es algo que realmente se puede hacer y, por ejemplo, si tienes algunas por casa y te apetece jugar, también puedes trastear con ello para montar tu sistema, gestionarlo tú y poder jugar ya con ello. Así que lo primero que vamos a hacer, como esto lleva un poquito de tiempo de arrancar, va a ser seguir los primeros pasos del tutorial para generar el clúster. Esta es la URL. Aquellos que ya os hayáis registrado, la primera parte ya no tenéis que hacerla, porque estos son los pasos que pedí que os mandaran de crear la cuenta, y vamos a irnos directamente a nuestra consola. Aquí. Y vamos a abrir aquí arriba una shell. Dentro de Google Cloud, una de las cosas que tenemos es eso, una shell interactiva que nos va a permitir tener hasta 5 GB de forma gratuita y poder utilizarla para directamente interactuar con lo que tenemos ya en la nube de Google, de forma que no tengamos que instalar nada en local. Bueno, aquí podemos ver, hay algunos comandos, estos me preocupan un poco menos, para ver, pues bueno, la cuenta con la que estamos logueados, en este caso es esta de mi mail. Podemos ver los proyectos si tenemos también varios configurados. Estoy usando este proyecto que me he creado, que es Kubernetes Colab. Podríamos setearlo si no estuviera seteado, pero ya lo tenemos seteado y este paso sí que lo vamos a hacer. Lo que vamos a definir aquí,
Vamos a ponerlo más grande. ¿Se ve así? Lo único que estamos haciendo, al final cuando trabajamos con Google Cloud se divide en diferentes zonas y regiones. Entonces lo único que vamos a hacer es definirle en la configuración que nosotros tenemos de Google Cloud, de aquí, utilizando la herramienta de línea de comandos que nos da Google Cloud, que es G-Cloud, le definimos que la zona que vamos a usar para trabajar de forma permanente es, por ejemplo, esta. Aquí podríamos poner alguna de Europa, algunas de Asia, creo que ya están también liberadas, la que queramos. Aquí en general nos da igual con cuál vayamos a trabajar, nos importará más con cuál vamos a trabajar cuando estemos realmente pensando nuestra propia aplicación y desde dónde van a venir los usuarios que accedan a ella. En este caso, pues por ejemplo la de US Central nos vale. Si no ponemos aquí una por defecto, lo que nos va a pasar es que luego cuando ejecutemos cada uno de los comandos tendremos que pasarle por parámetros la zona en la que estamos interactuando. Bueno, aquí vuelve a repetir el paso por si no los he hecho antes. Y por último vamos a empezar la inicialización de nuestro clúster. Le estamos diciendo Google Cloud Container, que es a día de hoy se llama el subapartado dentro de Google Cloud, ya no se llama Container, se llama Kubernetes, pero antiguamente se llamaba Container y a través de la herramienta de consolas se sigue utilizando Container cuando queremos interactuar con algo de nuestra parte de Kubernetes. Que vamos a trabajar con clusters y en este caso que la acción que queremos hacer es la de crear un clúster al que vamos a llamar CodeLab. Y este clúster pues simplemente va a tener la configuración por defecto en cuanto a máquinas, el número, si no me equivoco eran 3 instancias de una máquina intermedia, bastante pequeñita más bien. Ups, a ver, fallado. Vamos a ver. Si os da error, podemos venir aquí, clusters, vale, y me está diciendo que está preparándose Kubernetes Engine. A veces tarda un poquito. En el menú, aquí tenemos todas las secciones, podemos ir a Kubernetes Engine, clusters. Desde hecho aquí me está diciendo que está preparando la configuración de Kubernetes Engine. ¿Es el mismo error que os ha dado otro error a otros? A mí sí lo Me ha dado uno con la zona que se había puesto. Entonces es el mismo error. Vete a esta sección, aquí en el menú. Busca aquí, Kubernetes Engine. Vale, tiene que habilitar la facturación. Sí. Sí, eso era de la parte de la inicialización de la cuenta. O sea, si ahora me deja o sigue inicializando. Vale, ahora ya sí, aunque aquí sigue saliendo el mensaje, ya está contando con que sí que lo tiene preparado, pero no ha refrescado todavía la interfaz. Y simplemente, pues bueno, ahí la creación del cluster puede llevar unos 5 minutillos fácilmente. Y mientras tanto, lo que vamos a hacer nosotros es empezar a ver algunas de las cosas. En este caso, lo que vamos a ver mientras se crea nuestro clúster es el componente más básico con el que vamos a trabajar cuando estamos hablando de Kubernetes. Y este componente es un pod. El pod no es más que un metacontenedor. Dentro de ese metacontenedor nosotros podremos tener diferentes contenedores ejecutándose. Aquí tenemos un ejemplo en el que a lo mejor yo quiero tener una caché local de Redis asociada a mi aplicación Node. Entonces, como quiero que sea una caché local,
quiero que estén juntos, porque quiero que estén lo más cerca posible y quiero que siempre que yo levante mi aplicación tenga un Redis conectado. Es una caché que, bueno, pues cuando arranque estará fría y se irá llenando, y cuando muera mi aplicación, quiero que muera con ella, porque para lo único que lo voy a usar es para un uso local de mi pod. Es un ejemplo. Podríamos tener diferentes pods que, por lo que sea, interactúan mucho uno con otro, y entonces queremos que siempre que se levante uno, se levante el otro. Cuando estamos trabajando dentro de un pod, cada pod va a tener una IP que Kubernetes le va a asociar de forma interna. De forma externa no va a tener nada. Y todos los contenedores que se estén ejecutando dentro de ese pod, para ellos están dentro de la misma IP y se pueden comunicar entre ellos como a través de localhost. ¿Vale? Además, nuestros pods tenemos que considerar siempre que son unidades efímeras. Lo que viene a ser que nosotros por defecto no vamos a controlar cuándo nacen ni cuándo mueren, ni vamos a controlar esa IP que tienen de acceso. Va a ser Kubernetes el que se encargue del flujo de vida. Luego vamos a ver con qué herramientas lo va a hacer. No debemos crearlos directamente, aunque ahora para empezar y iniciarnos un poco, vamos a empezar creando algunos directamente para empezar a tener algo ejecutándose en nuestro clúster. Pero luego veremos las herramientas que es más adecuado usar cuando estemos realmente creando un clúster en producción. Vamos a ver, bueno, además, como son unidades efímeras que pueden vivir o morir, perfecto, yo ya tengo mi clúster ejecutándose, pueden vivir o morir dependiendo de lo que Kubernetes decida en cada momento que necesita, tenemos que tener cuidado cuando necesitamos almacenar cosas, porque no siempre nuestros pods en sí mismos van a ser stateless. Hay veces que necesitamos algo de estado, que necesitamos acceder a cosas. Para eso, Kubernetes también nos va a proveer, aunque no lo vamos a ver durante el taller, pero para que lo conozcáis, volúmenes. Es parte de la configuración de un pod. Cuando nosotros estamos creando un pod, definiremos los diferentes elementos que va a tener, los diferentes contenedores que van a estar dentro, y le podremos definir unos volúmenes que lo que nos van a permitir es precisamente tener una forma de persistencia. Vamos a tener diferentes tipos de persistencia. Podremos tener persistencia, por ejemplo, en el propio nodo en el que se está ejecutando, un directorio en el propio nodo. Podemos tener persistencia usando Google Cloud Storage. Podemos tener persistencia dentro del propio pod.